¿Alguna vez has visto una sonrisa tan extraña? Esta es definitivamente la película de terror estadounidense más aterradora de 2022. Solo con una sonrisa aterradora, rápidamente encabezó las listas de taquilla de América del Norte. La historia comienza. El teléfono sonó. Despierta a una mujer que está holgazaneando en el trabajo. Una mujer llamada Rosa, un excelente psiquiatra. Un paciente extraño fue enviado a la sala de emergencias. Estuvo bien todo el tiempo, pero de repente se volvió loco. El nombre del paciente es Laura, un candidato a doctorado de 26 años. Si debemos encontrar una razón para su trastorno mental. Es decir, presenció todo el proceso del suicidio de su mentor. 只不过这自杀方式有点特别。 School bludgeoned himself to death with a hammer. She was interviewed as the only witness. El paciente se escondió en un rincón de la habitación. Parece muy ansioso y alerta. Parece tener mucho miedo de algo. A través de una comunicación sencilla, Laura bajó la guardia. Afirmó haber presenciado el suicidio de su mentor. A menudo veo algunas cosas extrañas. Siempre tienen una sonrisa muy rara. Esa sonrisa es como una máscara en tu cara. Entonces algo terrible sucede. Él puede aparecer a tu lado en cualquier momento. Los demás no pueden ver este miedo inexplicable. Casi lo hizo colapsar. Intentó explicarles a todos los que le rodeaban. Pero nadie creyó lo que dijo. Ross notó que Laura estaba cada vez más agitada. Consoló a Laura y le dijo, tranquila. Do you see it right now here? A Laura le pareció ver algo terrible. Tenía tanto miedo que seguí retrocediendo. Manténgase alejado de Ross. Giro de vuelta, pero no encontré nada. Ver al paciente gritar. Ross pidió ayuda apresuradamente. Pero antes de poder terminar la llamada, de repente se hizo un silencio inusualmente profundo detrás de mí. En ese momento, Laura permaneció inmóvil en la esquina, una sonrisa extraña y rígida en su rostro. Cuando Ross intentó persuadir, Laura de repente insertó el chip de porcelana en su mejilla. Cortar la piel lentamente. Sigue la barbilla hasta el cuello. Salió un líquido rojo a borbotones. Pero la expresión de Laura no cambió en absoluto. No parece sentir dolor. Screw estaba tan asustado que sus piernas se debilitaron. Sentado en el suelo, aunque Laura cayó en un charco de sangre, pero aún conservaba esa extraña sonrisa. Casi asustó al psiquiatra hasta hacerlo volverse loco. Pero el horror apenas comienza. Ross regresó a casa en estado de shock. Así que me serví un vaso de Remy Martin para calmar mis nervios. Pero él siempre sentía que alguien lo vigilaba en casa. Entonces Ross miró a su alrededor. Ross no podía creer lo que veía. Miró a Laura con horror. Resultó ser mi prometido. Blackie ha vuelto. Cuando Ross volvió a mirarme, la otra parte ha desaparecido. Ross pensó que estaba alucinando. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Ross recibió una llamada de su hermana mientras estaba en el trabajo. Invitarlos a la fiesta de cumpleaños de mi sobrino el sábado. La plaza fuera de la ventana. Ross volvió a ver a Laura, mirándome a mí mismo. Este no es el final todavía. Carl en la sala también mostró una extraña sonrisa. Ross entra en la sala, tratando de comunicarse con Carl. Pero la otra persona permaneció sentada en la cama inmóvil. También había una sonrisa extraña en su cara. Carl de repente hizo un movimiento. Pero él seguía repitiendo una cosa. You're going to die! You're going to die! You're going to... Ross estaba horrorizado. Rápidamente pidió ayuda médica, pero espera a que entren corriendo en la habitación. Carl yacía tranquilamente en la cama. ¿Es esto también una ilusión? El decano sintió que Ross estaba bajo demasiada presión. Además, acabamos de vivir el suicidio de Laura. Esto la llevó a una reacción exagerada. Así que decidimos darle a Ross una semana libre. Déjale que ajuste su condición. Ross está de camino de regreso. También compré el regalo de cumpleaños de mi sobrino. Un hermoso tren eléctrico de juguete. El estrés mental de los últimos 2 días ha sido muy alto. Ross se enamoró de la breve relajación que le proporciona el alcohol. Sin embargo, justo cuando Ross estaba pensando, resultó que el sistema de seguridad del hogar activó la alarma. Ross rápidamente cogió las tijeras y miró a su alrededor. No hay nada malo con la puerta de entrada. Ross apagó la alarma, pero cuando regresa a la sala de estar, la ventana que ahora funcionaba bien, obviamente fue movida por alguien. Mientras se acercaba lentamente, resultó ser el número de atención al cliente de la empresa de seguridad. Pregúntale a Ross qué pasa aquí. Pero la otra parte seguía preguntando. ¿Es Ross el único en casa? Yes. What? El tornillo giró con miedo. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. El teléfono en la mano de Ross también desapareció. La policía llegó al lugar rápidamente. Después de su cuidadosa inspección, no se encontró nada inusual en la casa. La alarma puede ser un falso disparo del sistema. Afortunadamente, en este momento, Lao Hei también regresó a casa. Pero no termina ahí. Ross no pudo encontrar su propia densidad. En el bosque oscuro, parece como si un par de ojos me estuvieran mirando. Esa noche, Ross volvió a soñar con la escena en la que su madre se suicidó. Ross se despertó y ya no podía dormir. Él vino a la sala de estar. Abrió la grabación de la conversación con Laura, pero descubrió que alguien estaba llamando su nombre en la grabación. Ross subió el volumen y continuó escuchando. Ross estaba tan asustado que casi murió en el acto. Sacó un cuchillo de cocina para defenderse. Casi lastima al anciano negro que salió corriendo. Al día siguiente, Ross encontró su propio psiquiatra. Espero conseguir medicamentos que puedan estabilizar mis nervios. Pero el médico se negó. The reason you feel stuck could actually be more about your mother's suicide. Pero esto no es suficiente para curar los síntomas de Ross.
Algo aún más aterrador está a punto de suceder. El sábado se acerca. Ross asistió a la fiesta de cumpleaños de su sobrino como estaba previsto. La fiesta fue un gran éxito. Todos se reunieron para enviar bendiciones a los niños. Pronto llegó el momento de abrir los regalos. Cuando el niño abrió la caja de regalo de su tía, la expresión de su rostro se congeló instantáneamente, porque había un gato muerto dentro. Los niños se asustaron y huyeron. Todos miraron a Ross desde la distancia, más bien como mirar a un loco. Ross hizo una defensa débil. Pero ¿quién lo creería? En ese momento, Laura apareció inesperadamente entre la multitud. Es obvio que Laura no está allí. Todo lo que veo es la locura de Ross. La lesión de Rose no es grave, pero solo entonces comprendió. Todo lo que vivió Laura me está pasando a mí. Intentó explicarle a Lao Hei lo que sucedió durante el día. Lao Hei cree que heredó la enfermedad mental de su madre, para asegurar la buena línea de sangre de la próxima generación. También dispuesto a cortar lazos con Ross. Esto hizo que Ross estuviera aún más ansioso e irritable. Para entender toda la historia. Después de calmarse, Ross decidió tomar la iniciativa. Primero buscó la información relevante del profesor. Al día siguiente, Ross encontró la casa del profesor según la dirección. Resulta que el profesor también enfermó mentalmente antes de morir. Despertarse frecuentemente en mitad de la noche. También afirmó haber visto algo horrible. La sala contiene una gran cantidad de pinturas del profesor. Esto es lo que vio. Cada uno con una sonrisa malvada. Ross también recibió una pista importante. Resulta que el profesor una vez fue testigo del suicidio de una mujer. Ross hizo una suposición audaz. Después de que una mujer se suicida, el profesor toma el turno. Detrás del profesor está Laura. Ahora es tu turno. Esto parece más bien una maldición. Se transferirá automáticamente a los testigos en la escena, y la sonrisa se convierte en símbolo de maldición. Para confirmar mi suposición, Rose encontró a su exnovio Carl. Carl es un policía, aprovechando su posición. Pronto se encontró el caso de suicidio que el profesor presenció. Las fotografías de la escena del crimen muestran. El cuerpo de la mujer también conservaba una expresión sonriente. Luego continúa buscando siguiendo las pistas de la mujer. Pronto se descubrió que la mujer también había sido testigo de un caso de suicidio. Se muestra en la pantalla. Mujer repostando su coche. Un hombre se acercó lentamente desde la distancia. El hombre cogió las tijeras del coche que estaba a su lado. Luego se suicidó delante de la mujer. Zoom de vídeo. Descubrí que el hombre todavía tenía una extraña sonrisa en su rostro, provocando casos de suicidio aparentemente ordinarios. Esto simplemente confirma la conjetura de Ross. Cuando regresó a casa, Lao Hei tomó la iniciativa de buscar un psiquiatra. También dijo que solo espera que Ross pueda recibir tratamiento lo antes posible. Pero ahora Ross está desconsolado por él. Se produjo una acalorada discusión entre los dos. Ross se dio la vuelta enojado. Ross llegó a la casa de su hermana. Primero, discúlpate por tu comportamiento. Entonces explícale la maldición maligna a tu hermana. Pero cuando sacó los datos del fallecido, la hermana pensó que Ross se había convertido en un bicho raro. No quiero escuchar sus explicaciones en absoluto. Todo el mundo piensa que está loco. Ross regresó al coche enojado. De repente mi hermana me siguió fuera de la casa. Ella vino al coche de Ross. Ross se sentó en el auto por la noche, con el corazón roto. Todas las personas más cercanas a mí no creen en mí. Esto casi lo derrumbó. Entonces Carl llamó. Encontró 20 casos relacionados basándose en las pistas. 19 personas murieron. Solo un sobreviviente. Todavía en prisión. Los dos condujeron hasta la prisión durante la noche. Esta se convirtió en la única esperanza de supervivencia de Ross. Conocieron a este hombre negro. Ross le pidió ayuda en tono de ayudar a un paciente. El hombre negro entonces comenzó a contar lentamente su historia. Después de la alucinación, él hizo mucho trabajo. Casos similares han ocurrido en otras regiones. ¿Quieres romper la maldición? Tienes que matar a alguien. Asegúrese de que haya testigos en la escena. De esta manera la maldición se transferirá al testigo. Pero el final es el mismo que el suyo. También le recordó a Ross. Todos aquellos maldecidos por espíritus malignos. La maldición solo dura 7 días como máximo. Your patient has to make it count. Use some kind of weapon. Ross no pudo evitarlo. Decir verdad. El hombre negro se puso furioso inmediatamente. Él no quería que lo maldijeran otra vez, gritándole a Ross que se mantenga alejado de él. Ross se sintió apesadumbrado después de que lo señalaran. No le dijo la verdad a Carl, porque hoy es el 4.º día. Debe tomar su decisión rápidamente. Después de regresar a casa, Screw revisó repetidamente la información que tenía frente a él. Espero encontrar una mejor solución. Pero de repente vino a visitarme el psiquiatra. Mientras los dos estaban charlando, el teléfono suena. Ross rápidamente cogió el teléfono. La llamada era de un psiquiatra. ¿Quién es la mujer que está delante de mí? Las comisuras de la boca de la mujer se levantaron involuntariamente. Esa sonrisa inquietante apareció de nuevo. La mujer se puso de pie. Ross se asustó y dio un paso atrás. La mujer caminó directamente a través del sofá. Sigue a Ross hasta las escaleras. Al mismo tiempo, una risa aterradora salió de su boca.
La cámara llega al hospital. Ross tiene un cuchillo escondido en su manga. Fue directamente a la sala de Carl. En ese momento, Carl pareció tener una premonición de algo. Ver a Ross fue como ver un fantasma. Y gritó que no dejaran que Ross se acercara. En ese momento, el decano llegó a la sala, preguntándole a Ross por qué estaba aquí. Ross parece estar esperando esta oportunidad. Sacó el cuchillo afilado que llevaba escondido en la manga. De repente se dio la vuelta y apuñaló a Carl en el corazón. Pero Carl no mostró ningún dolor. En lugar de eso, le dedicó una sonrisa extraña. En ese momento, el decano que estaba detrás de él también reaccionó. Afortunadamente, fue solo un sueño. Ross se despertó extremadamente enojado. Si no hace nada, solo hay un callejón sin salida. Pero no podía matar gente para desviar la maldición. Odiaba la maldición de los espíritus malignos. Al mismo tiempo, también odio mi propia debilidad. En ese momento, el decano llegó al frente del automóvil. Descubrió que Ross no estaba en buenas condiciones. Así que lo invité a mi oficina. Ross no se atrevió a subir en ese momento. Porque si tienes un accidente, definitivamente afectará a mis colegas en el hospital. Ignoró la obstrucción del decano. Me alejé apresuradamente del hospital. El coche circula por la carretera suburbana. Ross ya tenía su respuesta. Si la maldición requiere testigos, entonces simplemente busca un lugar desierto y pasa 7 días allí. Quizás la maldición pueda romperse. Incluso si muero al final. Al menos no habrá más víctimas. Ross llegó a la casa de su infancia. Ahora está desolado aquí. La casa está aún más deteriorada. Mirando la habitación de mi madre, Ross regresó instantáneamente a sus recuerdos de infancia. Resulta que mi madre tenía una enfermedad mental intermitente. Más tarde ya no pude soportar el dolor. El resultado fue arrepentimiento. Le pidió a Ross que llamara para salvarse. Pero Ross, que solo tenía 10 años, nunca había visto una escena así. Tenía tanto miedo que salí corriendo de la habitación. Este incidente hizo que Ross cargara con la culpa por el resto de su vida. Cerca de la noche, Ross cerró todas las puertas y ventanas, sentado tranquilamente en la habitación, esperando que llegue la muerte. En ese momento, el sonido del llanto provenía de la habitación de la madre. Él abrió la puerta valientemente, pero vi a mi madre sentada al lado de la cama. La madre le preguntó por qué no pedía ayuda, pero Ross sabía que la mujer que tenía delante no era su madre en absoluto. Why are you doing this to me? Ross salió lentamente de la habitación. En este momento, la madre se ha transformado en un monstruo alto, acercándose a él paso a paso. Ross entró en la sala de estar con una lámpara de aceite. El monstruo apareció de repente a su lado. Lanza el tornillo a cientos de metros de distancia. Luego pellizca el cuello del tornillo. Déjalo morir. Ross piensa rápido. Recoge la lámpara de aceite que está al lado. Golpea al monstruo directamente en la cabeza. El fuego se propagó rápidamente. Los monstruos de todo el cuerpo seguían luchando. También prendió fuego a los muebles de la casa. Lleva a Ross afuera. La casa ya está en llamas. ¿Es este el final de la película? Pero la barra de progreso me recuerda. No es tan sencillo. Ross encontró a Carl, tratando de reconciliarse con él. Después de todo, en su momento más difícil. Solo Carl está dispuesto a ayudar. Pero Ross pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Tal de repente corrió hacia Ross. Ross salió corriendo. Está desierto afuera. Solo entonces se dio cuenta de que no había abandonado la vieja casa. Este es el verdadero Carl que encontró este lugar por casualidad. Pero Ross no podía distinguir si era una ilusión o una realidad. Solo pude correr de nuevo a la habitación. Cerró la puerta. El monstruo salió nuevamente de la habitación de la madre. Se quitó el disfraz delante de Ross, revelando su verdadero rostro. Ross estaba tan asustado que perdió la capacidad de resistir. El monstruo abrió lentamente la boca de Ross, perforado en su cuerpo. Espera a que Carl abra la puerta de una patada. Ven a la habitación. Ross se echó gasolina por todo el cuerpo. Luego se dio la vuelta. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. Bajo la mirada de Carl, Ross encendió lentamente una cerilla. Encendió tranquilamente la gasolina en su cuerpo. Bajo la mirada horrorizada de Carl, se transformó lentamente en una bola de fuego. La película se llama Esclavos del Diablo. Esto es definitivamente la cosa malvada más asombrosa del 2022. No solo se atreven a entrar en la tierra santa budista, incluso quieren controlar la estatua de Buda para matar gente. Preguntar el origen del mal. La historia comienza con una tobillera de oro. Oudi, que estaba a punto de convertirse en monje, recibió inesperadamente una tobillera de oro. Pero desde entonces he tenido pesadillas. Siempre sueño con un gusano feroz de ojos rojos, persiguiendo a un monje en las montañas. Pero lo que es aún más aterrador es, mi cuerpo también cambió en ese momento. De hecho, un espíritu de serpiente de color negro intenso creció en su pecho. Arnold, un joven monje del templo, descubrió que algo andaba mal con Oudi. Preocupado por preguntar, Oudi acaba de decir que fue una pesadilla. Pero Arnold aún encontró la pista. Cuando vio la herida de Oudi, Jan quedó atónito de inmediato. Al fin y al cabo, nadie había visto nunca una situación tan extraña. En ese momento, una figura aterradora apareció en el bosque fuera del templo. Varios amigos famosos regresaron del extranjero. Vine aquí especialmente para asistir a la ceremonia de ordenación de Oudi. Pero cuando llegué al templo, me dijeron, la ceremonia de ordenación puede posponerse, porque Oudi está enfermo. La enfermedad de la que hablaban era el espíritu de la serpiente que había crecido del pecho de Oudi. Pero los amigos vieron a Oudi allí de pie, con buena salud. No lo creo en absoluto. Este es el llamado paciente. Oudi solo pudo quitarse la camisa. Cuando la gente vio esta escena, Jan quedó atónito de inmediato. No visto desde hace unos días. El área del espíritu de la serpiente continúa expandiéndose. Se ha extendido desde el pecho hasta los hombros. No solo eso, también he tenido sensación de hormigueo y ardor últimamente. Oudi también intentó devolver su pie a su lugar original. Pero los síntomas no mejoraron en absoluto. Oudi parece estar bajo algún tipo de maldición. Si quieres curar a Oudi, debes investigar el origen de la tobillera.
Todos preguntaron al anciano abad del templo. Según él, solo unos pocos templos exigen que los practicantes utilicen tobilleras. No sé el origen de la tobillera. Fotografía Fatih. Hubo un nuevo descubrimiento en este momento. Hay una runa misteriosa dentro del tobillo, pero porque es demasiado viejo. Nadie puede entender lo que significa. Arnold sacó las escrituras del templo, comparando libros antiguos. Traduje el texto anterior. ห่วงนี้นาคใส่เมื่อถอด Pero esto obviamente es solo media frase. ¿Quieres descifrar el secreto anterior? Tengo que encontrar otra tobillera. En ese momento, Arnold proporcionó una información muy importante. Su primo Akai una vez mencionó algo. El tío de mi primo va a un templo para convertirse en monje. Templo cerca del río Mekong. Los ascetas de ese templo tienen la tradición de usar tobilleras. Arnold y Odie están listos para probar suerte. Vea si puede obtener algunas pistas útiles. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por todos. Todos expresaron su voluntad de ir juntos. Esta tarde, todos se reunieron en el templo budista para cantar sutras y orar por bendiciones. Y la aterradora figura fuera del templo comenzó a moverse. A medida que se acercaba, Odie en la habitación parecía tener una sensación. Dolor repentino e intenso en el pecho. Algunos fragmentos inexplicables de memoria seguían apareciendo en mi mente, antes de que todos enviaran a Odie de regreso a la habitación. El espíritu maligno vino directamente a la puerta. Todos estaban tan asustados que inmediatamente cayeron en el caos. La gente Song estaba tan asustada que huyó de la habitación. El fantasma lleva una tobillera dorada en su cuerno. Exactamente lo mismo que el de Odie. Todo el mundo quiere salir a correr. Pero el espíritu maligno no tenía intención de dejarlos ir. De repente la habitación se convirtió en un desastre. Arnold fue el primero en ser atacado por los espíritus malignos. El cuerpo se sacude sin control. No solo eso, el espíritu maligno en realidad quiere derribar la estatua de Buda. Mata al pequeño monje Arnold de abajo. Afortunadamente, todos detuvieron la estatua de Buda a tiempo. Pero antes de que Arnold pudiera recuperar el aliento. En ese momento, Odie se puso de pie valientemente. Una persona hace una cosa, cuando no quería que sus amigos salieran lastimados. Pero el espíritu maligno parecía decidido a exterminarlos a todos. En este momento crítico, el joven monje Alang salió corriendo con la estatua de Buda. La estatua de Buda emite una luz blanca deslumbrante. Detuvo el avance del espíritu maligno. Quizás fue por el impacto que le produjo la estatua de Buda. El poder mágico del espíritu maligno se debilitó gradualmente. La puerta que antes no se podía abrir, se abrió automáticamente. Todos se turnaron para sostener la estatua de Buda para cubrirse. Evacuaron el templo de manera ordenada. Finalmente no había peligro. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo del agente Song Ye junto al río. La muerte fue extremadamente horrible, pero se desconoce la causa de la muerte. En ese momento, Allen y su tía tuvieron la idea de dejarlo. Pero dado el precedente de Sister Song, todos decidieron que la acción en equipo sería más segura. Varias personas hicieron rápidamente sus maletas. Comienza un viaje apasionante. Odie todavía tiene pesadillas. Escenas de sueños borrosos. Pero es cierto, esta vez Arnold apareció en el sueño. También se menciona un lugar llamado ese lugar brillante. El espíritu maligno también entró en el sueño. En ese momento, Arnold recibió una llamada de su primo. La otra parte parece haber encontrado algunos problemas. Instarlos a que se apresuren. Esperar hasta que lleguen a su destino. Condujo el coche directamente al cementerio. Resultó que el tío de mi primo falleció repentinamente. Su familia puso su teléfono celular dentro del ataúd. El teléfono ahorra la ubicación exacta del templo cerca del río Mekong. Después de la discusión de todos, eligieron por unanimidad a Alan y a la tía para que se hicieran cargo del teléfono. Aunque es fácil decirlo, pero para dos hombres con un encanto femenino único. Sin duda, este es un gran desafío. Pero por la seguridad de todos, tenían que intentarlo. Los dos caminaron de la mano hacia la sala funeraria. Hay un espejo colocado a la entrada del salón de duelo. Caminaron a través del espejo. La persona en el espejo es el tío fallecido de mi primo. El gran ataúd rojo se coloca en el centro del salón de duelo. Abre el ataúd, saca tu teléfono, incluso si los dos completaron la tarea. Las pocas personas restantes esperaban ansiosamente la noticia. Lo que no sabían es que en la sala funeraria ocurrió un accidente. Dos jóvenes llegaron a la funeraria en medio de la noche. No están allí para honrar a los muertos, pero para conseguir el tesoro en el ataúd. Finalmente los dos juntos empujaron la tapa del ataúd para abrirla. Puedo verlo todo. Los dos hombres se hicieron pasar por hijos del fallecido. Comencé a expresar mi nostalgia y renuencia a dejar a mi padre de manera formal. El anciano vio a los dos llorando sinceramente, conquistados por sus habilidades actorales dignas de un Oscar. Entonces les trajeron ambos vestidos de luto. Luego se fue solo. Los dos abrieron nuevamente el ataúd. Cubrir la cara del difunto con un pañuelo. Finalmente encontraron el teléfono Apple que buscaban. Pero el teléfono en realidad usa desbloqueo facial. Los dos tuvieron que saltar al ataúd. Abre los ojos de los muertos. Intenta desbloquear. Afortunadamente, el trabajo duro da sus frutos. El teléfono fue desbloqueado exitosamente. Los dos estaban tan asustados que huyeron del salón de duelo gritando. Varias personas finalmente encontraron la ubicación del templo, a punto de seguir la navegación. Inesperadamente, los espíritus malignos también indican con precisión su ubicación mediante GPS. De repente apareció en el tejado, cuando todo el mundo estaba en pánico. El espíritu maligno apareció de repente en medio del camino. Xiaopang giró el volante violentamente. El coche se metió directamente en un vaso profundo al costado de la carretera. El coche no se puede conducir. Todos solo pueden correr hacia adelante. Pero el espíritu maligno está cerca. Una ligera perturbación. El peligro puede venir. Odie sintió algo otra vez en ese momento. Algunos fragmentos pasaron rápidamente por mi mente. Luego escupió grandes bocanadas de sangre negra.
El temperamento de OD cambió de repente, como estar poseído por un espíritu maligno. Arrancó el amuleto, antes de que todos pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Un fantasma aparece de repente. Voló y arrastró a OD hacia los juncos. Espera a que OD vuelva a la normalidad. No sé a dónde lo arrastraron. Mientras llamaba a sus amigos, el fantasma malvado salió de la hierba con un sonido que decía que esta vida se iba a ir. Miró fijamente a OD con fiereza y sus ojos rojos. Ahora su objetivo no es solo recuperar la tobillera. Está usando el cuerpo de OD para desahogar su ira. Parece que OD está siendo torturado hasta la muerte. El cuerpo de OD también se retorció incontrolablemente, acompañado de gritos. El cuerpo ha alcanzado el límite máximo que el cuerpo humano puede soportar. Cuando llegan los amigos, Odie ha perdido completamente el conocimiento. El cuerpo flota extrañamente en el aire. Odie de repente abrió los ojos de nuevo, una vez más controlado por el espíritu maligno. Alan salió corriendo con la estatua de Buda, pero Odie le agarró el cuello. Los fantasmas tienen miedo de las estatuas de Buda. Entonces estoy usando el cuerpo de Odie para tratar con todos. Arnold no pudo contener su ira. Derribado Odie, entonces los dos empezaron a pelear. En ese momento, Xiaopan recordó el amuleto que Odie le había arrancado antes. Quizás pueda funcionar, así que se lo tiró a Arnold. Arnold tomó el amuleto y le dio un fuerte puñetazo. Odie perdió inmediatamente su capacidad de resistir. Arnold también se desplomó al suelo débilmente. Este es el final de la gran pelea de esta noche entre humanos y fantasmas. Al día siguiente, varias personas se despertaron en el hospital, una tras otra. Aunque existen diferentes grados de lesiones. Pero después de la batalla de anoche, más bien, unió los corazones de todos. Abandonaron sus prejuicios mutuos. Hay más comprensión y tolerancia entre nosotros. Ahora comparten un odio común. Objetivos unificados. Parece tener un poder invencible. Alan se rompió el brazo y tiene que permanecer en el hospital para recuperarse. El coche necesita reparación. Tampoco puedo abrirlo. Afortunadamente, el concesionario local 2S ofrece vehículos más lujosos. 有头发谁也不愿意成为秃子。 Varias personas aplaudieron y emprendieron un nuevo viaje nuevamente. Viajaron a través de montañas y ríos, cruzando montañas y ríos. Finalmente llegamos al templo. Varias personas se reunieron con el abad del templo. Los templos aún conservan la tradición de usar tobilleras, pero después de una cuidadosa comparación, las tobilleras del templo son similares a las tobilleras de Odie. Pero no es lo mismo. En ese momento mi primo sacó su computadora y se la mostró al abad. El arco en el sueño de Odie. El anfitrión no es ajeno a esto. Hay un templo en las colinas no muy lejos. Cuenta la leyenda que fue construido para adorar al dios serpiente. Hay un arco antiguo, pero ahora está abandonado. No hay monjes en el templo. Pero algunas personas decidieron probar suerte. Lo inesperado es, esta vez encontraron el lugar correcto. Porque las montañas y los ríos a lo largo del camino son exactamente los mismos que los del sueño de Odie. El mismo acantilado, la misma agua del río. Este descubrimiento es como una inyección de estímulo para todos. Pensando que puedo deshacerme de la maldición del espíritu maligno inmediatamente. Todo el mundo está lleno de energía. Pero a medida que nos acercábamos al templo, la salud de Odie está empeorando. Dolor intenso en el pecho de vez en cuando. Esto ralentizó directamente el progreso de todos. Durante el descanso, Alan y su tía deambulaban por ahí. Restos humanos fueron encontrados debajo de una enorme roca. Al lado del cadáver había otra tobillera de oro. Arnold dio un paso adelante y recogió la tobillera. Todos corrieron hacia el templo en la montaña en pánico. El espíritu maligno nos sigue de cerca. Hay que matarlo. Todos. Recupera tu tobillera. Continuaron corriendo así durante decenas de minutos. Todos están exhaustos. Tuve que parar y descansar. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento. Eso es todo. Se detuvieron y caminaron por el camino, corriendo del día a la noche. ¿Aún no has visto el legendario templo? En ese momento, mi primo descubrió el fuego en la cueva que había más adelante. Este rayo de fuego parecía señalarles la dirección. Esta es una cueva natural. La entrada es larga y estrecha. Después de entrar, de repente se hizo evidente. El espíritu maligno que los había estado persiguiendo durante días y noches se detuvo. Pocas personas tienen tiempo para descansar. Inmediatamente, la antorcha buscó a tientas su camino hacia las profundidades. Se encontraron con un monje en el fondo de la cueva. Este es el lugar sagrado donde practicaba en reclusión. El monje vio la normalidad de Odie de un vistazo. Él solo recitaba escrituras y espolvorear una hierba misteriosa sobre la herida. La herida cicatriza rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Después de tratar la herida de Odie, el monje les pidió que sacaran las tobilleras de oro. Después de una cuidadosa consideración, cuéntaselo a todo el mundo. Hace cientos de años, un demonio serpiente mató a los aldeanos. Desastre. Los aldeanos invitaron a un monje para que se ocupara del demonio serpiente. El demonio serpiente finalmente fue sometido. Para salvar al demonio serpiente, el monje le dio un par de anillos de cuerno de oro. Ayúdelos a practicar. Después de que el demonio serpiente se convirtió en Buda, la tobillera se convirtió en un símbolo de los adoradores de las serpientes. El templo ahora está abandonado, pero la tradición de regalar tobilleras a los practicantes ha continuado hasta nuestros días. Luego todos se fueron a dormir por la noche. Pacífico. Despierta al día siguiente. El monje ha abandonado la cueva. Las pocas personas restantes continuaron avanzando hacia el templo. Caminamos por el bosque durante otro mediodía. Finalmente encontraron las ruinas del templo, frente a la única estatua de Buda que queda. También hay aldeanos que están adorando. Cuando varias personas estaban a punto de acercarse para buscar ayuda, Odie vomitó sangre. 欧弟竟然开始吐出黑血。 Varias
personas fueron llevadas al pueblo. Aquí se encontraron nuevamente con el monje en la cueva. El monje explicó toda la historia a todos. El fantasma se llama Forrest Gump, huérfano desde la infancia. Un huérfano, criado por un monje en un templo. Pero Forrest Gump es ignorante todo el día. Solo estoy haciendo algunas cosas furtivas. Ese día, fue atrapado con las manos en la masa por los aldeanos. Justo cuando todos estaban a punto de encerrarlo, a Gump ideó un plan. Hay una ceremonia de tonsura en el templo de la próxima montaña Yue, expresando su voluntad de afeitarse la cabeza y expiar sus pecados. Parece estar arrepentido. Los aldeanos no investigaron más. Él fingió estar ordenado. En realidad, era para el anillo del cuerno de oro en el templo. Después del éxito, abandoné el templo a toda prisa al amparo de la noche. ¿Cómo pudo el dios serpiente tolerar la blasfemia de Forrest Gump contra el poder de Dios? Él lo maldijo, que su cuerpo esté cubierto de espíritus de serpientes negras, sufriendo de dolor, hasta la muerte. En el último momento, Forrest Gump regresó al pueblo. Él levantó a su amo. Reconocí la tobillera a primera vista. Aconséjele que lo devuelva lo antes posible. Tal vez puedas obtener el perdón del dios serpiente. Pero Forrest Gump todavía persistía en su ilusión. Impenitente. A Gump no es el único en el pueblo que codicia la tobillera dorada. Los dos jóvenes se aprovecharon de su debilidad e inconsciencia. Se llevó a escondidas una tobillera de oro. Cuando estaba a punto de tomar el segundo, Forrest Gump se despierta, persiguiendo a los dos jóvenes hasta el río. En ese momento, los compañeros aprendices de Akan también encontraron este lugar. Varias personas entonces comenzaron a pelear juntas. Pero para entonces Forrest Gump había sido poseído por el diablo. ¿Cómo podrían sus condiscípulos ser sus oponentes? Forrest Gump lo derribó rápidamente al suelo. La maldición del dios serpiente pronto se hizo realidad. Forrest Gump murió bajo una enorme roca en las montañas. Pero debido a la profunda obsesión, el alma no puede escapar a la reencarnación. Solo puede transformarse en un fantasma, persiguiendo su anillo de cuerno de oro de generación en generación. Y esos dos jóvenes codiciosos eran las vidas anteriores de Odie y Arnold. Personas que se dedican al budismo. Solo digno de tener una tobillera. Ahora quiero levantar la maldición. Debe ser ordenado monje. Conviértete en seguidor del dios serpiente Naiya. El monje explicó además. Pero el budismo enfatiza el ciclo de causa y efecto. El karma de la vida anterior no ha sido eliminado en esta vida. Salir del bucle. Es imposible practicar el budismo en absoluto. Para resumir brevemente, Odie necesita resolver primero los rencores mundanos. Solo entonces uno puede ser ordenado monje. Finalmente se levantó la maldición. Odie se puso la tobillera y llegó al lago sagrado junto al acantilado. Oremos devotamente al dios serpiente Naiya para que se arrepienta de su avaricia en su vida anterior. Arnold también estaba cantando y llorando en la orilla. Espere hasta que se complete la ceremonia. Odie toma agua bendita del lago para lavarse el cuerpo. El espíritu de la serpiente en el pecho también se disipó lentamente. La codicia se ha desvanecido, pero la disputa con Forrest Gump aún no ha terminado. Odie y otros llegaron a las montañas en medio de la noche. Quiero disculparme sinceramente con Forrest Gump. Primero se quitó el amuleto. Luego junta tus manos. Pedir perdón. Forrest Gump aparece pronto, pero no aceptó las disculpas de Odie. Forrest Gump pateó el homenaje, estrangulando el cuello de Odie. Envíalo al oeste. Momento crítico. El monje apareció a tiempo. Solo entonces Gump soltó a Odie. Resulta que el monje fue quien afeitó la cabeza de Forrest Gump. Cuando enfureció al dios serpiente y la familia estaba a punto de ser tragada. Fue el maestro quien detuvo al dios serpiente. Solo espero que Akan pueda reformarse. Pero ahora parece. Forrest Gump todavía se niega obstinadamente a cambiar sus costumbres. Impenitente. Todavía quiero cometer asesinato. El maestro solo pudo invocar nuevamente al dios serpiente. Odie usa una tobillera para concentrarse en el budismo. Naturalmente, estarás protegido por el dios serpiente. Pero Forrest Gump se puso la tobillera y fue contra la corriente. Será castigado por el dios serpiente. Al día siguiente, el templo celebró una ceremonia de tonsura para Odie. Me deshice de 3000 hebras de cabello de preocupación. También elimina los problemas mundanos. La maldición de Odie y los demás también se resolvió en consecuencia. El maestro le quitó personalmente la tobillera a Odie. Retire el anillo del pie. Deja ir los rencores. La tobillera de oro finalmente fue devuelta a su dueño original. La película termina aquí. Bueno, eso es todo por este vídeo. Síguenos y dale a me gusta.